Bienvenidos, amados oyentes y distinguido público en general. Hoy les tenemos preparado una nueva historia para todos ustedes. En la penumbra insondable de los pasillos secretos del Vaticano, donde los ecos de confesiones prohibidas reverberan y las sombras esconden verdades inconfesables, se yergue la Biblioteca del Horror. Este recinto vetado, repleto de tomos condenados y sabiduría prohibida, se erige como un santuario de conocimientos ocultos y misterios sin revelar. Hoy os invitamos a sumergiros en las páginas prohibidas, a desafiar el velo que oculta los secretos más oscuros de la ciudad del Vaticano. Pero recordad, por cada revelación, por cada visión impía que se despliegue ante vuestros ojos, queda la promesa de muchos más secretos aguardando en las sombras. Preparaos para adentraros en un reino donde el miedo se entreteje con el conocimiento, donde cada palabra escrita en estos tomos prohibidos es un eco del terror que se avecina. Porque hoy, solo hoy, compartiremos los secretos de la Biblioteca del Vaticano, pero sabed que este lugar sagrado oculta más horrores de los que la mente humana puede concebir. ¿Estáis dispuestos a enfrentar la oscura realidad que aguarda tras las puertas de la verdad oculta? Adentraos, pero hacedlo con cautela, pues lo que descubriréis podría cambiar vuestra percepción de la realidad para siempre. Relájese, siéntese cómodo o cómoda. Si es de noche donde usted se encuentre, cierre sus ojos y empecemos. Entre las interminables estanterías de la Biblioteca del Horror en el Vaticano, un tomo singular reposa en la más profunda oscuridad. Encuadernado en piel ennegrecida y emitiendo un aura de malevolencia, este libro proscribe su presencia incluso a aquellos que se aventuran en las sombras de la biblioteca. Sus páginas, escritas con tinta que parece absorber la luz, albergan el secreto más tenebroso, resguardado celosamente por siglos. Pocos son los valientes que se atreven a rozar el lomo de este libro prohibido. Pero un osado investigador, Alexander, movido por la insaciable curiosidad, decidió desvelar el misterio que se escondía entre sus páginas. En una noche en que la luna se ocultaba entre nubarrones, Alexander, armado con una vela temblorosa, abrió el libro del terror definitivo. Las palabras, como susurros de almas atrapadas, emergieron de las páginas y envolvieron al investigador en una danza mística. Visiones de tormentos impensables, profecías de cataclismos inminentes y nombres de aquellos que habían desafiado los designios divinos se desplegaron ante sus ojos. Sin embargo, eso no era todo. A medida que avanzaba en su lectura, Alexander comenzó a sentir una presencia ancestral observándolo desde las sombras de la biblioteca. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando letras, antes estáticas, se reorganizaron frente a él, revelando un mensaje oculto. Aquel que desvela este secreto será marcado por la condena eterna. La vela de Alexander titubeó, pero su sed insaciable de conocimiento lo impulsó a seguir adelante. Las visiones se volvieron más perturbadoras, mostrando imágenes de un futuro apocalíptico y la ira de entidades celestiales que habían permanecido dormidas por eras. Cuando llegó a la última página, el libro se cerró con un estrépito. Alexander, empapado en sudor frío, sintió que una presión invisible se posaba sobre su pecho. Los susurros de las sombras adquirieron forma y resonaron con risas que parecían provenir de dimensiones más allá de la comprensión humana. Aterrorizado, Alexander intentó devolver el libro a su lugar, pero la estantería se cerró abruptamente, encerrándolo en una penumbra opresiva. Las palabras escritas en el libro ardieron en llamas etéreas, formando una inscripción en el suelo que marcó a Alexander como portador del conocimiento prohibido. Desde esa noche, la figura de Alexander deambula entre los pasillos de la Biblioteca del Horror, atrapada en un limbo entre la realidad y las pesadillas.
Su mirada vacía y risa desgarradora son advertencias silenciosas para aquellos que se aventuran en busca del secreto más tenebroso que yace entre las sombras de la Ciudad del Vaticano. Un secreto que, una vez desvelado, consume al intrépido con una condena que trasciende los límites de lo humano y lo divino. La presencia de Alexander se convirtió en una sombra errante, un eco sin forma entre los tomos prohibidos. Las estanterías temblaban cuando intentaba comunicarse. Susurros ininteligibles flotaban en el aire, y su risa, una mezcla de desesperación y desdén, atormentaba a quienes se aventuraban en su proximidad. Pero la maldición no terminaba con el destino de Alexander. A medida que el investigador maldito deambulaba entre los pasillos oscuros, las sombras tomaban vida propia. Extrañas figuras se materializaban en la penumbra. Susurros de tormentos olvidados resonaban en los oídos de los visitantes temerarios. Entre los secretos desvelados por Alexander, uno destacaba como el más oscuro y perturbador, un antiguo ritual enterrado en las páginas de un manuscrito prohibido. Este ritual, según las visiones del investigador maldito, permitía a aquellos valientes o insensatos abrir una puerta entre el mundo mortal y el reino de las sombras, liberando a entidades más allá de la comprensión humana. Aunque la Iglesia había sellado este conocimiento, la curiosidad no podía ser contenida. Un grupo de eruditos, fascinados por el aura de peligro y poder, decidieron desafiar las advertencias y realizar el antiguo rito. Convocaron sombras ancestrales y despertaron a entidades que habían yacido en letargo desde tiempos inmemoriales. La biblioteca del horror se estremeció con la invocación. Las estatuas antiguas temblaron y las pinturas lloraron lágrimas negras. Los pasillos resonaron con lamentos de almas atormentadas, mientras las sombras se retorcían en una danza frenética. La maldición, ahora liberada, tomó forma en una niebla oscura que envolvía todo a su paso. La oscuridad se expandió más allá de los confines de la biblioteca, alcanzando rincones sagrados de la Ciudad del Vaticano. Los rituales que pretendían controlar el poder de las sombras se convirtieron en su propia perdición. Los eruditos que desafiaron las advertencias quedaron atrapados en un laberinto interdimensional, su existencia condenada a un eterno tormento. La biblioteca del horror, ahora impregnada con la esencia de las sombras liberadas, se convirtió en un lugar prohibido incluso para los más valientes. Los secretos que guardaba se volvieron aún más impenetrables, y la maldición de Alexander perduró como una advertencia silenciosa. Así, entre los pasillos de la Biblioteca del Vaticano, se susurra el lamento de las sombras, un eco de una maldición que nunca debió ser desatada. Los tomos prohibidos, ahora imbuidos con la esencia de lo desconocido, esperan, guardando secretos que solo aquellos dispuestos a enfrentar la condena eterna podrán desvelar. A continuación, serán reveladas algunas historias que nadie las ha escuchado aún todavía sobre los secretos que oculta el Vaticano. Se recomienda discreción. Empecemos. El relicario prohibido. En una cripta secreta bajo la Basílica de San Pedro, existe un relicario oculto que alberga artefactos de un poder más allá de la comprensión humana. Leyendas hablan de una reliquia prohibida, una supuesta conexión directa con fuerzas sobrenaturales. Aquellos que se aventuran a buscarla desaparecen misteriosamente, como si la reliquia misma guardara celosamente sus secretos. El libro del silencio. En la biblioteca privada del Vaticano hay un libro antiguo conocido como el libro del silencio. Este tomo contiene los nombres de aquellos cuyas historias fueron suprimidas por la Iglesia a lo largo de los siglos. Se dice que las páginas del libro emiten un susurro inquietante cuando se abre en la oscuridad de la noche, como si las voces silenciadas buscaran ser escuchadas una vez más. La Puerta de los Ángeles Caídos. En una capilla cerrada al público se encuentra una puerta ornamental que los altos dignatarios del Vaticano prefieren ignorar. Se conoce como la Puerta de los Ángeles Caídos. Se rumorea que esta puerta es un portal a dimensiones infernales, y solo aquellos con intenciones oscuras pueden abrir sus pesados paneles tallados.
pocos se atreven a explorar lo que yace al otro lado. El secreto de los jardines vaticanos. Detrás de los exuberantes jardines del Vaticano, hay un área vedada incluso para el personal. Se dice que allí, entre los laberintos de arbustos y estatuas, se esconde un altar antiguo dedicado a deidades olvidadas. A la luz de la luna, los jardines cobran vida con sombras danzantes y susurros de antiguos rituales que aún esperan ser revividos. El archivo de los sueños prohibidos. En los niveles más profundos de los archivos secretos vaticanos, hay una sección conocida como el Archivo de los Sueños Prohibidos. Aquí se almacenan registros de visiones y profecías que la Iglesia ha considerado demasiado peligrosas o heréticas. Dicen que aquellos que estudian estos escritos pueden caer presa de las mismas visiones, enfrentándose a un destino incierto. Los pasillos de los susurros. En las horas nocturnas, los pasillos subterráneos del Vaticano cobran vida con susurros de entidades invisibles. Se rumorea que estas sombras buscan comunicarse con aquellos que se aventuran en las profundidades del laberinto, revelando profecías y oscuros secretos que desafían la comprensión humana. La estatua del hereje. En una capilla oculta, resguardada de la mirada pública, se encuentra una estatua antigua que representa a un hereje condenado por la Iglesia. La leyenda cuenta que, durante la noche, la estatua cobra vida y vaga por los pasillos, sus ojos vacíos buscando venganza contra aquellos que lo condenaron. El confesionario maldito. En un confesionario alejado en una oscura esquina de la Basílica de San Pedro, se dice que los pecados confesados son escuchados no solo por el sacerdote, sino también por entidades malignas que se alimentan de la culpa. Aquellos que buscan redención podrían encontrarse enfrentando no solo sus pecados, sino también las consecuencias sobrenaturales de sus confesiones. El órgano del olvido. En la capilla más antigua del Vaticano hay un órgano antiguo que se cree que tiene el poder de borrar recuerdos. Aquellos que escuchan sus melodías melancólicas se sumergen en un estado de olvido, perdiendo fragmentos de su pasado. Se dice que las almas olvidadas vagan eternamente por los pasillos, buscando recuerdos que ya no existen. El espejo de la verdad oculta. En una sala cerrada al público en los aposentos papales, se encuentra un espejo antiguo conocido como el espejo de la verdad oculta. Aquellos que se atreven a mirar en él ven reflejadas no solo sus apariencias físicas, sino también sus almas desnudas, revelando oscuros secretos y verdades enterradas en lo más profundo de su ser. El pasadizo de los peregrinos olvidados. Bajo los suelos del Vaticano existe un pasadizo olvidado conocido como la Senda de los Peregrinos. Se dice que aquellos que se aventuran por este oscuro camino son visitados por apariciones de almas de peregrinos perdidos en la búsqueda de redención. Sin embargo, estas almas llevan consigo un aura de desesperación y condena, transformando el pasadizo en un laberinto de lamentos eternos. La campana del juicio. En una torre secreta hay una campana conocida como la campana del juicio. Se cree que esta campana tiene el poder de predecir tragedias futuras. Cuando suena en la oscuridad de la noche, los habitantes del Vaticano temen lo que está por venir, pues las profecías de la campana rara vez traen noticias auspiciosas. El retrato de la monja olvidada. En una sala cerrada a los ojos del público, cuelga un retrato antiguo de una monja que fue olvidada por la historia oficial de la Iglesia. Se rumorea que, en noches sin luna, la monja abandona su cuadro y camina por los pasillos, susurra confesiones prohibidas y busca venganza contra aquellos que la condenaron al olvido. La biblioteca de los libros prohibidos. En una biblioteca secreta, resguardada por estanterías polvorientas y prohibidas, yacen tomos que la Iglesia ha intentado borrar de la memoria colectiva. Estos libros, escritos por herejes y poseedores de conocimientos oscuros, contienen secretos que podrían desencadenar el caos si alguna vez fueran liberados. Quienes se aventuran a explorar esta biblioteca enfrentan no solo el peligro de la censura, sino también la amenaza de despertar antiguas malevolencias. El jardín de las estatuas llorosas.
En un jardín oculto tras los muros del Vaticano se encuentra un rincón donde estatuas de ángeles lloran lágrimas negras. Se dice que estas estatuas representan a ángeles caídos y que, cuando la luz de la luna las acaricia, sus lágrimas adquieren vida, transformándose en entidades que deambulan por la noche en busca de almas impuras. El púlpito del susurro divino. En la Basílica de San Pedro se encuentra un púlpito olvidado conocido como el púlpito del susurro divino. Aquellos que se paran en él, buscando la comunión espiritual, son envueltos por un susurro ancestral. Las voces de antiguos pontífices y mártires resonan en sus oídos, transmitiendo profecías y secretos insondables. Sin embargo, la línea entre la revelación divina y la corrupción se desvanece, llevando a quienes escuchan al borde de la locura. El retablo maldito de la Capilla Sixtina. En la penumbra de la Capilla Sixtina, oculta a la vista de aquellos que buscan la belleza celestial, yace un retablo secreto que susurra promesas de revelaciones insondables. Se dice que el juicio final alternativo es más que una obra de arte. Es un portal hacia dimensiones prohibidas, donde las sombras y los lamentos de almas condenadas se entrelazan con los pigmentos de la pintura. A medianoche, cuando el silencio envuelve la capilla y las velas parpadean en la oscuridad, el retablo cobra vida. Las figuras angelicales y los santos venerados en el techo se transforman en espectros deformados, sus rostros retorcidos por la agonía eterna. La escena del juicio final adquiere una malevolencia que desafía la interpretación tradicional. Aquellos valientes o imprudentes que han presenciado el despertar del retablo han relatado experiencias que trascienden la realidad conocida. Sombras acechantes, antiguas profecías que resuenan en la mente y un frío penetrante que se filtra en los huesos. Los visitantes, atraídos por la curiosidad prohibida, se ven sumidos en una pesadilla que supera sus peores temores. La pintura cobra vida y con cada pincelada animada, las figuras en la obra maestra de Miguel Ángel se retuercen en un tormento eterno. Los rostros angélicos se descomponen en grotescas máscaras, mientras los condenados suplican misericordia en gritos silenciosos. Los espectadores, sin aliento, son testigos de un juicio más allá de toda comprensión, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja en una espiral de caos. Los que se atreven a contemplar el juicio final alternativo se enfrentan a una verdad aterradora. La pintura no representa solo el destino de las almas en la otra vida, sino que actúa como un espejo de sus propios pecados. Cada mirada prolongada revela secretos enterrados, remordimientos olvidados y una oscura conexión con los horrores que se manifiestan en la obra. A medida que el retablo exhala una sinfonía de lamentos y susurros, la Capilla Sixtina se convierte en un abismo de pesadillas. Aquellos que abandonan la sala llevan consigo las sombras de la pintura, marcados por una maldición que se arraiga en sus almas. El juicio final alternativo persiste, un testigo mudo de la oscuridad que acecha detrás de los muros sagrados, donde la belleza y el terror convergen en una danza eterna. Las cadenas de la perdición. Bajo las piedras centenarias del Vaticano, en un rincón olvidado de los subterráneos, se oculta un pasaje prohibido conocido como el Camino de las Cadenas. Este corredor sombrío es custodiado por una serie de puertas selladas, tras las cuales yacen demonios de insondable poder, encadenados por siglos en un tormento incesante. Se dice que estos demonios, criaturas antiguas de oscuridad inexplorada, fueron capturados por santos y mártires en tiempos remotos, sellando su malevolencia en las entrañas de la ciudad santa. Pero a medida que los años pasaron, las cadenas que los aprisionaban comenzaron a estirarse y resquebrajarse, liberando lentamente la esencia de estos seres malévolos. Los rumores susurran que los demonios encadenados son guardianes de secretos oscuros, conocimientos prohibidos y visiones de futuros indeseados. Algunos afirman que, en las noches más oscuras,
Las cadenas crujen con un gemido angustioso, liberando fragmentos de la esencia demoníaca que se deslizan por los corredores como sombras inquietas. A medida que las cadenas se debilitan, la amenaza de una liberación total se vuelve más palpable. Se dice que la única fuerza que mantiene a raya a estos demonios es la fe incuestionable y la devoción constante. Pero, ¿qué sucedería si las cadenas cedieran por completo? Los valientes que se aventuran en el camino de las cadenas cuentan historias de susurros que perforan la mente, visiones de pesadilla y una sensación de presión en el aire que anuncia la proximidad de la libertad demoníaca. Algunos sostienen que, en las noches de luna llena, las cadenas tiemblan con una energía inhumana, como si los demonios estuvieran al borde de romper sus ataduras y desatar el caos en la ciudad del Vaticano. La Iglesia, consciente de la amenaza latente, mantiene este oscuro secreto en un velo de silencio, pero los susurros persisten. ¿Qué sucedería si las cadenas finalmente se rompieran y los demonios se liberaran? La Ciudad Santa, embebida en siglos de fe y devoción, podría enfrentarse a una oscuridad que amenaza con eclipsar incluso la luz más brillante. En los corredores ocultos del Vaticano, donde la luz se estremece y el aire se carga de presagios funestos, las cadenas resuenan con un gemido ancestral. A lo largo del camino de las cadenas, cada eslabón anudado en la penumbra vibra con la promesa de un terror inminente, mientras los demonios, con sus grilletes oxidados, ansían la libertad prohibida. Las noches más tenebrosas despiertan una ansiedad palpable en las piedras centenarias. Los pasos de aquellos valientes que osan adentrarse en el camino de las cadenas retumban con un eco tembloroso, anticipando la posibilidad de que las ataduras que retienen a los demonios alcancen su límite. Cada crujido de las cadenas resuena como un suspiro siniestro, un rugir silencioso que envía escalofríos por la espina dorsal. Los murmullos de aquellos que han sentido la presión en el aire y la mirada insondable de las criaturas encadenadas se entrelazan con susurros de tormentos inimaginables. Las visiones que acechan en la oscuridad son tan tortuosas que provocan un escalofrío que se adhiere a la piel, una ansiedad que se instala como un nudo en el estómago, preludio de la incertidumbre que aguarda tras las puertas selladas. En las noches de luna llena, la ansiedad alcanza su punto álgido. Las sombras, animadas por la proximidad de la liberación demoníaca, se retuercen en formas indescifrables. Los pasadizos parecen estrecharse, como si el mismo espacio resistiera la manifestación de fuerzas sobrenaturales que buscan desentrañar siglos de cautiverio. El pulso se acelera y la respiración se torna entrecortada, mientras la Ciudad Santa tiembla bajo la amenaza acechante. Cada paso en el camino de las cadenas desencadena una ola de escalofríos, la sensación de que la oscuridad misma observa con ojos invisibles. La espera ansiosa se mezcla con el eco de los demonios, susurros malévolos que resuenan en las mentes intrépidas. La idea de que las cadenas puedan ceder, liberando horrores indescriptibles, pesa como una losa sobre el corazón de aquellos que se aventuran a explorar lo que debería permanecer oculto. En conclusión, las historias del Vaticano nos ofrecen una ventana única hacia la riqueza cultural y espiritual de esta institución milenaria. Es fundamental abordar estos relatos con la discreción y el respeto que merecen, reconociendo la sensibilidad del tema. Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento a los nuevos suscriptores que se han unido a nosotros y a todos aquellos que comparten nuestro contenido. Vuestra participación contribuye a la difusión de conocimiento y promueve un diálogo enriquecedor. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.